Os invito a abrir la palabra en Génesis capítulo 21. Versículos 1 al 7. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Vamos a orar. Padre, queremos alabarte, Señor, y agradecerte por poder abrir tu palabra en un texto tan precioso como este. Cuando nos encontramos delante del cumplimiento de tu promesa, Padre, de tu fidelidad, Señor, para con la vida de tu pueblo. Y yo quiero rogarte, Señor, que en tu misericordia tú tengas en bien enviar a tu Espíritu en esta mañana, Señor. Dios mío, ese maestro interior que nos enseña la palabra, no solamente para que la entendamos con nuestras mentes, Señor, pero para que nuestros corazones puedan responder a ellas. Yo quiero pedirte, Padre, que tú disipes toda tiniebla. Amén. Que tú eches fuera al demonio, Señor. Que tú quebrantes el corazón de los hombres, Padre. Señor, yo quiero rogarte, Dios, que tú seas fuerte en nuestro medio. Amén. Señor, que tú vengas, Padre, como un martillo con tu palabra, como un Señor, como el fuego, Dios, amén, que viene a quebrantar la roca, Padre. Amén. Para que la hermosura del Evangelio, Señor, y de tu promesa pueda encontrar cabida, Dios, en medio de tu pueblo. Quiero alabarte, Señor, porque no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu. Señor, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Señor, esperamos en ti, esperamos en la obra que solo tú puedes hacer, para que solo tú recibas toda la gloria. Señor, haz tu obra en nuestro medio, haz tu obra en medio de tu iglesia en esta mañana. Danos ojos que vean, danos oídos que oigan, Señor. Que la semilla ya pueda penetrar, Padre, y pueda dar frutos, Señor. No un fruto pasajero, sino un fruto que pueda permanecer cuando tú regreses, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Llegamos a un punto clave en la historia de Abraham. 25 años después de que Dios le llamase y le prometiese una descendencia y una tierra, nos encontramos con el nacimiento de Isaac, del hijo de la promesa. Eso es lo que vemos aquí. Dios es fiel a su palabra. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Él no es como el hombre. Él no es un hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Amén. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra eterna es. Ni una jota de mi palabra pasará sin que encuentre cumplimiento. Las palabras de los hombres son vanidad, como todo el hombre es vanidad. Hoy es y mañana deja de ser. ¿Qué importa lo que el hombre diga en última instancia? Palabras lanzadas al viento. Pero la palabra de Dios es el fundamento de todas las cosas. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y su palabra es la que sustenta todas las cosas, de modo que permanezcan en existencia. La palabra de Dios es una roca fuerte. Castillo fuerte es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo y será levantado. Solo hay un lugar en esta tierra en el cual puedo apoyar mis pies y saber que irá conmigo hasta después de la muerte. Ese lugar es la sola palabra de Dios. Lo demás es arena movediza.
Pero esta es una roca. Cuando vengan las tormentas, cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, aquel que edificó su vida en la roca de la palabra divina permanecerá. Y el que no se mostrará, se verá que es vanidad y mentira todo hijo del hombre. Y solamente Dios y su palabra es para siempre. Amén. Amén. Y lo que vemos aquí es a Dios cumpliendo su promesa en la vida de Sara, en la vida de Abraham, en el nacimiento de Isaac. Y yo quiero empezar este sermón con la reacción de Sara al ver la promesa de Dios cumplida en su vida. La encontramos en el versículo 6, cuando dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Son palabras extraordinarias. Fijaos, cuando Sara ya ve el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, ella dice palabras muy bonitas, muy singulares, muy preciosas. Lo que ella dice es: Dios me ha hecho reír. Isaac, en efecto, significa risa. Isaac significa risa. La experiencia de Sara ante el cumplimiento de la promesa de Dios fue la de una alegría que ella nunca antes había sentido. Una risa que proviene de Dios. Una risa con la que Dios mismo la había hecho reír. Ahora, lo que yo quiero argumentar en este sermón con vosotros es que esta debe de ser la experiencia del cristiano ante el verdadero Hijo de la promesa, Jesucristo. Quiero decir que en Jesús Dios viene a restaurar nuestra alegría. Dios viene a restaurar nuestra risa. Eso es lo que el Señor viene a hacer. Jesús viene a hacernos reír. Cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. Y sabéis, la risa es algo muy importante. Sin reír no se puede vivir. En realidad no es como un tipo de cereza encima de la tarta. No, la risa es central a la experiencia de todo verdadero ser humano. Si no reímos, no podemos vivir. Esta semana escuché un sermón de Keller en el que él hablaba de un artista muy reconocido en la ciudad de Nueva York que se quitó la vida. Y uno de sus amigos cercanos dijo acerca de él que había perdido la capacidad de reír. Esa fue su definición. Él ya no sabía cómo reír. Pero lo que Dios viene a hacer por medio del Evangelio es restaurar nuestra alegría. Él viene a restaurar nuestra risa, a poner una risa en nuestros labios. C.S. Lewis, cuando habla de su conversión, él la define de la siguiente manera: el despertar de la alegría. Lewis dice: de repente yo sentí una alegría que nunca antes había sentido en mi vida. Ahora, a mí me llama mucho la atención este asunto. Me llama la atención de que la primera experiencia de Sara ante la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa, haya sido decir: Dios me ha hecho reír. Porque si yo le pregunto a alguien que me defina la vida cristiana, es posible que use varias palabras muy acertadas, como podrían ser obediencia, contrición, arrepentimiento, dominio propio. Todas palabras que son bien importantes para vivir la vida de fe. No hay verdadero cristianismo sin esas realidades. Pero ¿quién definiría el cristianismo con estas palabras? Dios me ha hecho reír. Es posible que esa no sea tu experiencia. Es posible que tú no conozcas la fe de esta manera. Es posible que tú tengas una experiencia religiosa con el cristianismo o con la persona de Jesús que jamás te haya llevado a poder decir: Dios me ha hecho reír. Puede que tú no conozcas algunas de las verdades más importantes del Evangelio, que puedan despertar una verdadera risa en el alma. Y aun si algún día tú has tenido esa experiencia, puede ser que ella se haya quedado por el camino. Puede ser que ya sean distantes los días en los que tú una vez dijiste: Dios me hizo reír. Pero apenas puedo sentir ahora el leve susurro de esa risa con la que un día reí. ¿Sabéis? Al considerar el nacimiento de Isaac, yo quiero que meditemos en aquellas verdades de la fe que promueven verdadera alegría en el corazón del cristiano. Eso es lo que quiero. Y son algunas de las verdades que son pilares en la vida de Abraham.
En realidad, en la vida de Abraham hay mucha risa. Hay una risa irónica en Abraham cuando Dios le dice que iba a tener un hijo. Hay una risa incrédula en la boca de Sara cuando Dios le dice que iba a tener un hijo. Pero ahora hay una verdadera risa. En un sentido, la vida de Abraham y Sara es la vida de la risa. Isaac se llama risa. Una risa incrédula, una risa irónica y finalmente una risa que proviene de Dios. La risa de verdad, la risa de un corazón que está feliz. Y en el nacimiento de Isaac yo creo que encontramos los pilares que nos hacen reír. Las verdades centrales del Evangelio, de este glorioso libro que tenemos delante de nosotros, que son capaces de despertar verdadero gozo en tu alma. Mi deseo en esta mañana, de verdad, para mí y para ti, es que al terminar de este sermón, nosotros podamos decir como dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ese es mi deseo. Así que vamos a ver algunas verdades con las que Dios, por medio del Evangelio, el cumplimiento de la promesa, Él nos hace reír. Y ahí tenéis en el boletín los pasos que vamos a dar. El primero de ellos va a ser la visita. Vais a ver que vamos a hacer una recapitulación de las principales verdades de la vida de Abraham en este punto donde se cumple la promesa. En primer lugar, la visita. En segundo lugar, la promesa. En tercer lugar, el poder. Y finalmente, la alegría. ¿Vamos? ¿Entramos por ahí? Y vemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. Leemos en el versículo 1, en la primera mitad del versículo, visitó Jehová a Sara. Visitó el Señor a Sara. Quiero detenerme un poco en esta porción de la frase. La frase entera básicamente nos va a decir que el Señor vino sobre la vida de Sara para hacer en ella lo que Él de antemano había prometido. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Pero yo quiero detenerme por un momento en esta primera frase o en esta primera porción de la frase que sencillamente nos dice, visitó Jehová a Sara. Uno de los grandes énfasis de la narrativa de la historia de Abraham es que es Dios el que viene a nuestro encuentro, que es Dios el que siempre toma la iniciativa en nuestras vidas. Lo vimos en el comienzo de la historia de Abraham, cuando Dios toma la iniciativa llamando a Abraham para salir de Ur de los Caldeos. Lo vimos además en el transcurso de su peregrinar, cuando vez tras vez Dios venía a su encuentro en las montañas de Canaán, en el episodio de la antorcha que pasaba en medio de los animales, en aquella emblemática comida debajo de un árbol. Y ahora llegamos al cumplimiento de la promesa y leemos nuevamente estas palabras extraordinarias. Y visitó Jehová a Sara. No es Abraham el que toma la iniciativa. No es Sara la que echa el tinglado a andar. Por cierto, la única vez que Sara echó el tinglado a andar, en el capítulo 16, fue completamente desastroso. Pero uno de los principios más importantes de la vida de fe que encontramos en la vida de Abraham es que es Dios el que opera en nuestras vidas. Es que es Dios el que nos llama. Es que es Dios el que siempre toma la iniciativa. Es que es Dios el que nos lleva hasta el final. Es que es su obra en nosotros. Es Dios, el Dios de la gracia, el Dios todopoderoso, el que viene a nuestro encuentro. Palabras extraordinarias. Y visitó Jehová a Sara. Ahora, ¿no es cosa extraordinaria que Dios venga a nuestro encuentro? ¿No es cosa extraordinaria que un día Dios se haya dignado a venir a tu encuentro? ¿A que Él haya venido a tu encuentro? Amigo, ¿algún día Dios vino a tu encuentro? Es extraordinario que Él venga vez tras vez a tener tratos con nosotros. En efecto, este principio que parece sencillo es lo que diferencia el verdadero evangelio de toda forma de religión. La religión es el esfuerzo humano para alcanzar el favor divino. La religión es el esfuerzo del hombre para intentar hacer que Dios le sea propicio, que Dios le bendiga, que Dios le dé su favor por medio de la ley, por medio de la obediencia, por medio del conocimiento, por medio de ser una buena persona. Y la Biblia nos enseña que ese camino es un camino de bancarrota, que es un camino sin fin, que todo esfuerzo humano para alcanzar el favor divino solo tiene un final, la muerte. Porque Dios no se agrada
con ninguna forma de justicia que nazca de nosotros. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, en la persona de Jesucristo, ha venido a nuestro encuentro. Y eso hace toda la diferencia. No eres tú el que alcanza a Dios, no eres tú el que va a Dios, es Dios el que viene a ti. Es Dios el que viene a tu encuentro. En la persona de Jesús, Dios es un Dios cercano. Él es un Dios que viene, que visita, que se hace presente. Y en la persona de su Santo Espíritu, Él sigue obrando en el corazón de los hombres. Visitó Jehová a Sara. ¿Conoces lo que es eso? ¿Conoces lo que es haber tenido un encuentro con Dios? ¿Veis? No es religión, no es un conocimiento distante, oscuro, impreciso. Es verdadera comunión con Dios. Muy bien, en primer lugar, Dios viene y nos visita. Pero en segundo lugar, vamos a ver en el texto, todavía en el versículo 1, que Dios no solamente viene al encuentro de Sara, sino que viene a su encuentro conforme a su promesa. Dios viene a su encuentro conforme a su promesa, conforme a lo que Él de antemano había determinado hacer en la vida de Abraham y de Sara. ¿Lo veis? Vamos a leer ahí el versículo 1. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Mayor énfasis no se puede dar. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. En el capítulo 12 vimos que Dios le dio a Abraham una promesa de que él tendría un descendiente. Ahí tenéis la promesa. Tú vas a tener un descendiente. Esa promesa se vino repitiendo desde entonces y en el capítulo 18 Dios mismo vino a comer con ellos debajo de un árbol y le dijo a Abraham y a Sara que en un año Sara daría a luz un hijo. Y ahora llegamos al capítulo 21, cuando había pasado ese año. El hijo de la promesa nace. Y lo que Moisés, que es el que escribió Génesis, quiere enfatizar con mucha fuerza, es que el nacimiento de Isaac es el fruto de la promesa divina. ¿Vale? ¿Venís conmigo? El nacimiento de Isaac es el solo fruto de la promesa divina. En otras palabras, Isaac es el fruto de una palabra de bendición previamente decretada por Dios en la vida de esa familia. Lo voy a repetir. El nacimiento de Isaac es el fruto o el resultado de una palabra de bendición previamente decretada sobre sus vidas, sobre la vida de Abraham y de Sara. Isaac es el fruto de una promesa de gracia, del buen propósito de Dios, de bendecir a esta pequeña iglesia que encontramos en la familia de Abraham. A eso se debe solamente. Y me dices, ¿por qué? ¿Por qué Moisés quiere enfatizar que el nacimiento de Isaac se debe a la sola promesa? Fijaos, la única razón de la existencia de Isaac es que había un decreto. Había una palabra de bendición sobre la vida de Abraham y Sara. Cuando Moisés nos dice, mira, Jehová vino sobre Sara e hizo en ella lo que él había dicho. Lo que Él quiere hacer con nosotros es hacernos quitar nuestros ojos de Abraham y de Sara y ponerlos en el Dios que hace la promesa. Y hacernos ver que la única razón de que exista tal cosa como Isaac es la promesa de Dios. Es que Dios se ha dispuesto en su propia persona dar a luz, entre comillas, a Isaac. Y ahora voy a la aplicación. Solamente hay una razón por la que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios. Solamente hay una razón por la cual pueda existir tal cosa como la iglesia. Solamente hay una razón por la cual la bondad de Dios se manifieste tan abundante sobre nuestras vidas. Solo hay una razón por la cual Dios haya venido a nuestro encuentro. Y es que previamente, antes del principio de los tiempos, conforme a su sola misericordia y gracia, Dios decidió bendecirnos. Increíble, asombroso. Yo soy bendecido por Dios, porque antes del principio de los tiempos, Dios, en su sola gracia, ha decretado bendecirme en la persona de Jesucristo y lo ha hecho.
No hay más que eso. Hermano, en palabras muy sencillas, Dios decidió bendecirme y muy a pesar de mí mismo, me bendijo. Por eso hay una palabra de bendición. Una palabra de bendición que viene a nuestras vidas. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31, Dios es por nosotros. La única explicación de que exista tal cosa como la salvación, la única explicación por la cual seres humanos pecadores puedan ser bendecidos por Dios, es que Dios mismo determinó bendecirlos por su sola gracia y misericordia. No es que Él me debiese alguna cosa, no es que yo pudiese de alguna manera torcerle el brazo para alcanzar su favor. Nadie alcanza el favor divino por el ejercicio de su propia fuerza y poder. Antes del principio de los tiempos, Él ha decidido bendecirme y me ha dado su promesa de gracia. Y yo soy llamado a descansar en esa promesa, a descansar en el Hijo de la promesa, a descansar en Jesús. Que Dios me bendice en Cristo y solamente en Cristo por su gracia y favor. ¿Verdad? Terrible para el religioso, gloriosa para el cristiano. Terrible para el hombre que se cree fuerte en sí mismo o que piensa que de alguna manera Dios debería bendecirle. Consuelo abundante para el quebrantado de corazón. Salvación eterna para aquellos que están en la bancarrota. Bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo cuando yo tenía 12 años en Uruguay. Y fue la primera vez que pasé adelante a hablar en público en la iglesia. Y lo hice así de manera muy... salí adelante. Sentí algo en mi corazón que ardió y pasé adelante a hablar. Y me acuerdo que lo que en aquel momento el Señor estaba ministrando era lo siguiente. Yo pensaba, jolín. Bueno, no jolín porque esa es una palabra que aprendí después, pero... yo pensaba, ¿qué acto de gracia tan bonita que Dios ha hecho en mi vida? Fíjate, nací en una familia cristiana. Yo podía haber nacido en cualquier lugar del planeta. Podía haber nacido en los lugares más recónditos de la tierra, donde jamás se ha predicado el Evangelio. Pero fíjate por dónde fui a nacer, en un lugar en el que mamé a Jesús desde el principio. Lo tenía hasta en el biberón. Y dije, wow. Y no solamente eso, pero de alguna manera extraordinaria, cuando a mi alrededor veo a muchos otros hijos de creyentes que están distantes del Señor, mi corazón de una manera muy extraña de verdad le ama y quiere leer la Biblia. Y me acuerdo pasando adelante y diciendo, hermanos, qué privilegio tenemos de que el Señor nos haya escogido para salvación. Qué privilegio tenemos de que Él haya puesto su afecto en nosotros antes del principio de los tiempos. Qué privilegio tenemos de que Él nos haya dado una promesa de gracia y que esté haciendo su obra en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, que nos bendijo completamente, nos bendijo a Oristo, de principio a fin, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en la persona de Jesucristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que la primera estrella brillase en el cielo, o el primer ángel diese su voz. Yo ya había sido escogido por el Padre para ser bendecido con toda bendición en la persona del Hijo. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, según su sola voluntad, y para la alabanza de la gloria de su sola gracia, de su gracia, que es la única razón por la cual hemos sido aceptos en el amado. Cuando Pablo quiere animar a Timoteo a padecer por la causa de Cristo, cuando él quiere levantar a ese hijo en la fe que estaba temblando a causa de las fuertes opresiones que se levantaban en su vida,
El apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hazlo en el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia en la persona de Jesús? Antes de los tiempos de los siglos. La única explicación para que exista tal cosa como Isaac es que Dios decretó, de que Dios dio una promesa de vida. Solamente la única razón por la que existe tal cosa como un creyente es que Dios vino a hacer lo que de antemano Él se había propuesto. Él vino a cumplir su promesa eterna en la persona de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Hasta ahí tienes que llegar para ver la razón de tu existencia como creyente. Si no llegas hasta ahí, todavía no te conoces, no has conocido tu identidad. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está todo verdadero hijo de Dios. La visita, la promesa y en tercer lugar, el poder. Vemos en el texto que Dios, Él no solamente viene a darle una promesa a Sara, vemos también que Él viene con poder para cumplir en ella lo que de antemano Él había prometido. Dios no solamente le dio a Sara una promesa, sino que Él vino con poder, cumpliendo en ella su promesa. Fijaos lo que leemos en el versículo 2, versículos 1 y 2. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, énfasis ahí, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y en función de la obra de Dios, leemos en el versículo 2, y Sara concibió. Y Sara concibió. Dios vino a hacer lo que Él antes le había prometido y por lo tanto el resultado es completamente eficaz. Sara da a luz. Porque cuando Dios promete, con la promesa viene el poder. Y cuando Dios actúa, en efecto, hay vida, hay fruto espiritual. Hoy, gloria al Señor. Fe de Pedro, levántate y créele a Dios. En toda la narrativa de la vida de Abraham se hace patente que ni el patriarca ni su mujer podían cumplir con sus propias fuerzas la promesa de Dios. Hermanos, déjame hacer de nuevo énfasis aquí. Esto es lo que diferencia radicalmente el Evangelio de cualquier otra forma de religión. Hay gente que piensa todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan a Dios, pero el Evangelio no es religión. El Evangelio no es un camino para llegar a Dios. El Evangelio te dice en primer lugar, estás en la bancarrota, eres como una vieja menstruada que no puede parir. Vamos, más claro no puedo decir. Espero que te sientas halagado con este elogio que te he dado. Si te molesta, en términos espirituales, esa es la definición bíblica en cuanto a tu persona. Y en cuanto a la mía, todo el gran énfasis de la vida de Abraham y Sara es que ellos no podían, aunque lo intentasen, no podían. Y Dios, además, que tiene un gran sentido de humor, tarda otros 25 años para cumplir la promesa. Para que se den cuenta de que no pueden. Porque hasta que no te das cuenta de que no puedes, no abrazas el Evangelio. Cristo te es un desconocido. Cristo te es un salvador irrelevante. Cristo te es una idea distante delante de la cual no te postras. Porque tu orgullo sigue de pie. Porque sigues teniendo un concepto de ti mismo que no es el que Abraham y Sara llegaron a tener. Pero cuando llegas a ese punto, entonces Cristo es dulce como la miel. Entonces Él es un poderoso Salvador. Entonces le abrazas y dices, gracias, Padre, por tu salvación. En toda la narrativa de la vida de Abraham se hace patente que ni el patriarca ni su mujer podían cumplir con sus fuerzas la promesa de Dios. Desde el comienzo se nos dice que Sara era estéril
Y después de 25 años, Sara, además de estéril, era vieja y estaba en la menopausia. Pero aquí vemos claramente que Dios viene con su poder, muy independiente de la condición de Sara. Él hace en ella lo que de antemano había prometido. Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, y le da vigor para que dé a luz el hijo. Ya está. Esa es la explicación. Dios le dice, te voy a dar un hijo, y le da fuerzas para que ella tenga el hijo. Por eso Sara se parte de la risa. Ella dice otras, contra todo pronóstico, vamos, esto es casi ridículo, esto es gracioso. La vieja Sara ha dado a luz un hijo. Pero sabéis, eso mismo es lo que Dios hace por medio del Evangelio, por medio de la promesa. Y lo voy a intentar explicar. Cuando a nosotros se nos presentó la palabra del Evangelio, la promesa de Dios, en realidad nosotros éramos como los huesos secos en el valle de Ezequiel. Éramos como Lázaro, que yacía muerto ya 3 días en la tumba. Éramos como el útero estéril de Sara. Así éramos, así somos, delante de la palabra de la gracia de Dios. Estamos muertos, no podemos responder a ella. Se nos habla del arrepentimiento y nuestro corazón es orgulloso y no piensa que debe de arrepentirse. Se nos habla de la obra de la cruz y ella para nosotros es un extraño mito distante, algo que no podemos apreciar, que no somos capaces de abrazar. Pero entonces Dios envía juntamente con la promesa su poder. Y entonces el Espíritu Santo viene, toma la promesa y nos la mete dentro. Y la palabra de Jesucristo viene como vino aquel día a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro se levanta. Y entonces la palabra de Dios, cuando viene acompañada del poder del Espíritu Santo, le dice al pecador, arrepiéntete. Y de repente sus ojos son abiertos para ver la realidad de su pecado y cae sobre sus rodillas como un niño. Y entonces la palabra de Dios viene acompañada con el poder del Espíritu Santo y se le dice al pecador, Jesús murió en tu lugar. Y de repente sus ojos, los ojos del corazón son abiertos para ver en Jesús la dulzura del Padre. Isaac nace. Hay vida en el alma. De repente cuando la palabra del Señor viene con poder, hay vida, hay obediencia, hay vigor, hay santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la única razón por la que somos creyentes. Porque la promesa vino acompañada con poder. Y sabes, si eso no ocurre en tu vida, tú estás muerto. Tú estás muerto. Tú necesitas el poder de Dios viniendo sobre ti. Yo necesito el poder de Dios viniendo sobre mí. Pero es muy interesante porque en el texto vemos que ocurren 2 cosas cuando Dios viene y cumple con su poder la promesa. En primer lugar, Sara da a luz un hijo. Hay vida. Y en segundo lugar, Abraham obedece. En los versículos 4 y 5 vemos que cuando nació Isaac a los 8 días, en primer lugar Abraham le puso el nombre de Isaac, que es el nombre que el Señor mismo le había dado de antemano. Y en segundo lugar Abraham le circuncida. Abraham obedece los mandamientos divinos. Y es extraordinario. Y aquí voy a alegorizar un poco, ¿está bien? No sé si eso es lo que el texto quiere decir, no lo creo, pero la verdad es bíblica. Mira, siempre que la palabra de Dios, que la promesa viene con poder, ella opera 2 cosas, vida en el alma y obediencia. Vida en el alma y obediencia. De repente la realidad de las cosas divinas se me abren y en segundo lugar yo soy guiado a una senda de obediencia. Antes de salir del poder, hermanos, quiero meditar un poquito más en este asunto de los 25 años. Es bien interesante notar cómo el Señor podía perfectamente haberle dado la promesa a Abraham y un año después Sara haber dado a luz un hijo. Pero fijaros cómo Dios, en efecto, Él permite que pasen 25 años hasta que se cumpla la promesa. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios espera 25 años para entonces darles al hijo de la promesa? Creo que hay varias respuestas a este asunto, pero a mí me interesa solamente una que viene al caso, enfatizando algo que ya dije anteriormente. Dios quería que quedase clarísimo
que el nacimiento de Isaac se debía única y exclusivamente a su gracia y a su poder. Por eso Él permite que Abraham llegue a los 100 años y Sara a los 90. Para que quede clarísimo de que cuando ocurra lo que Dios ha dicho, se sepa que fue Dios el que lo ha hecho. Y Dios siempre actúa de la misma manera con nuestras vidas. Siempre, invariablemente. ¿Sabéis? Dejadme leer textualmente esto. Que Dios nos permita experimentar la hiel de nuestra debilidad antes de cumplir su promesa en nuestras vidas, no es por otra cosa que por su gran amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque tal es nuestro orgullo que rápidamente atribuimos alguna porción de la obra de Dios a nuestra cuenta y no daríamos la gloria que es debida a su solo nombre. Si Dios no dejase bien clara nuestra impotencia antes de manifestar su poder. Y porque solo Él es digno de toda gloria, nosotros hemos de aprender nuestra debilidad. Esa es la primera razón. Dios permite que lleguemos a ese punto para que una vez Él actúe, Él reciba la gloria. Pero hay otra razón, y esta me parece muy interesante, muy interesante. También hemos de reconocer que nuestro propio gozo está relacionado al conocimiento de nuestra debilidad. Hermanos, ¿por qué se rió Sara? Porque Pues, ella se partió de la risa de lo que Dios hizo porque ella era absolutamente consciente de que lo que había ocurrido era inverosímil, era imposible de acontecer. Y eso fue lo que le dio gozo. Dios ha hecho conmigo lo que era imposible. ¿Sabéis? La falta de gozo en la vida del cristiano se debe a una falta de reconocimiento de quién de verdad somos y de la gracia de Dios que se ha hecho presente en nuestra vida. Si de verdad nos viésemos como una vieja de la menopausia que no puede parir y viésemos al Dios de la promesa como un Dios de gracia y poder que de manera muy liberal nos bendice muy a pesar de nosotros mismos, estaríamos el día entero partiéndonos de la risa. Y al ver la salida del sol nos reiríamos y diríamos: hay que ver cómo el Padre es bueno. Y cuando vemos que vencemos el pecado, que nosotros, seres egoístas, amamos al prójimo, que amamos la santidad, que queremos caminar cerca de Él, cuando todo el infierno estaba metido en nuestros corazones, entonces nos partimos de la risa y decimos: cómo Dios ha sido bueno conmigo. Y hay confianza, porque ha sido el solo poder de Dios el que ha operado en nuestras vidas. Imaginaos que, ¿sabéis? Sara, sin lugar a dudas, se reía porque ella se sentía muy amada por Dios. Muy amada por Dios. Muy a pesar de su incredulidad, de su torpeza, de su debilidad. Dios la había amado y la había bendecido. Ella se reía porque sentía un gran amor. Además la había dignificado porque ella, que se sentía avergonzada por no dar a luz un hijo a su marido Abraham, ahora tenía algo precioso en sus manos. Dios le había dado alegría. Dios había dignificado a esta mujer. Ella se sentía muy amada porque sabía que muy a pesar de ella misma, Dios la había amado. Imagínate que tu esposa se acerca un día antes de dormir. Gaby viene y me dice: Pedro, ¿tú me amas? Como me acordé de Jesús y Pedro, ¿no? Pero no. Es que justo Pedro, ¿no? ¿Tú me amas? Digo: claro, mi amor, tú sabes que yo que te amo, apacienta mis ovejas, ¿no? Las dos pequeñas, eso iría bien, ¿no? Pues ve a hacerlas dormir, ¿no? Señora, ahí yo ya no sé qué haría, ¿no? Tú sabes. No, yo te amo. ¿Por qué me amas, Pedro? Imagínate que yo le respondo a Gaby: uy, yo te amo porque... A ver, mi amor, en primer lugar, yo nunca he visto una belleza tan deslumbrante delante de mí. Eres preciosa. De verdad, eres hermosa. La juventud te ha vestido como las flores, yo qué sé. Y me pongo romántico y pletórico, ¿no? Y además eres inteligente, de verdad. Nunca vi una mujer tan inteligente como tú. En serio, hasta las matemáticas se te dan bien, es precioso. Y además eres simpática, tienes todo lo que yo siempre he querido en una mujer. Bueno, está bien. Desde luego, ella se va a sentir contenta con eso.
Pero os aseguro que la felicidad le va a durar muy poco. Porque ni bien empiece a considerar que en breve le van a salir arrugas, en breve su mente seguramente vaya a fallar, si Dios permite que no tenga Alzheimer o algo similar, que en breve seguramente la buena disposición de corazón ante las realidades de la vida se vea muy machacada por el dolor y el sufrimiento y tal vez ya no sea tan simpática como un día fue. Ese día ella va a querer que mi amor para con ella esté fundado en otro lugar. Ella ya no va a sentir tanta risa y alegría y seguridad si en su corazón ella piensa que yo le amo a causa de esas cosas. Pero si yo le respondo y le digo, mi amor, tú eres hermosa, eres inteligente, sí, eres muy simpática, pero que sepas que muy a pesar de todo eso yo te amo. Y el día en que nazcan las arrugas, el día en que las espaldas empiecen a doler, el día en que empieces a encorvarte, el día en que tu mente ya no funcione tan bien, el día en que los sufrimientos de la vida te hagan ya no ser tan simpática, y yo te seguiré amando. Ahí sí, ¿no? Ah, sí, Señor, ahí sí he triunfado. Pero claro, no es idea mía, es Dios, es el amor de Dios que es así. En realidad nuestro amor no es tan así, no. Pero el del Padre es así. Y por eso Él viene con poder en nuestras vidas. Por eso Él viene con su promesa. Por eso Él viene y cumple lo que ha determinado hacer en nosotros. Amén. Y el texto termino el texto con las mismas palabras que empecé. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Hermano, alégrate, porque antes del principio de los tiempos Dios te amó y te dio una palabra de bendición. Alégrate de que Él ha venido a tu encuentro por medio del Hijo de la promesa. Alégrate de que esa promesa vino con poder, cumpliendo su buena voluntad en ti. Alégrate, porque en tu esterilidad Dios te ha dado vida. Dios te ha hecho reír. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando tú entiendes el Evangelio de esta forma, tú ríes. Si no, no has entendido el Evangelio. Si no, todavía estás metido en una forma de religión muy triste. Yo quiero animarte. Jesús vino a este mundo para darnos la promesa del Padre, para que nosotros podamos recibir lo que el Padre ha hecho a nuestro favor. Yo quiero que en esta mañana tú puedas rendirte delante de Él. Tal vez todavía estás puesto estás firme en tu orgullo, y hoy el pastor te ha dicho cuál es tu condición y te ha dicho que hay un Dios de gracia que quiere recibirte. Yo quiero animarte hoy a poner tu fe en Él, a confiar en Él. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por su promesa, porque Él nos hace reír. Aleluya, Padre. Señor, estoy completamente seguro de que si tu Espíritu no obra y no ha obrado en esta mañana, no hay nada que pueda hacer. Señor, estoy tan convencido de que las verdades que se han proclamado son verdades que solo pueden traer vida cuando tú las revelas al alma. Pero yo quiero pedirte que así sea. Yo quiero pedirte que el Evangelio de la gracia pueda penetrar en el corazón de mi amada iglesia, de esta amada iglesia que es tuya. Señor, yo quiero rogarte, Padre Santo, quiero rogarte, Señor, que nosotros podamos conocer las dimensiones de tu amor. Señor, que nosotros podamos conocer las dimensiones de tu obra para con nuestras vidas, Padre. De manera que nosotros podamos reírnos con Sara, reírnos con todos los santos, al ver tu gracia para con nuestras vidas todos los días. Desde antes de la fundación del mundo y por toda la eternidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero rogarte, Padre, que hermanos que estén en este lugar, personas que estén en este lugar, amigos que hayan llegado aquí, personas tal vez que hayan escuchado muchas veces el Evangelio, el mensaje, pero cuyos ojos sigan cerrados. Yo quiero rogarte el milagro de tu Espíritu Santo. Quiero rogarte, Señor, que tú en tu misericordia, Dios, si tienes que traer más quebranto, quebranta. Si tienen que pasar 25 años, que pasen, Señor. Pero que pueda llegar el momento donde ellos puedan ver tu gracia abundante en sus vidas y puedan reír. Señor, te agradecemos por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.
Amén.